Ok, veamos entonces el problema. Nos dice la cantidad de reloj de pulsos CTC demandada por mes se relaciona con el precio unitario. El precio está por cada cantidad, por cada unidad, ¿no? Mediante esta ecuación. Esta ecuación del precio que está en función a la cantidad de relojes, donde las cantidades, esta fórmula, este precio es válido para las cantidades de 0 a 20. P se mide en dólares y X está dado en unidades de millar, es decir, de 0 a 20 unidades de millar. ¿Okay? Bien, ¿qué nos piden? Calcular la función de ingreso. El ingreso va a estar representado por R. Y en la parte B, calcular el ingreso cuando se produce 2 unidades de millar, ¿no? De reloj. Y vamos a interpretar ese resultado. Entonces, para la parte A necesitamos calcular el ingreso. No tenemos directamente el ingreso, pero sí lo podemos calcular. ¿Okay? Entonces, ¿qué es igual el ingreso? El ingreso que nos dicen representarlo en términos de R. Por lo tanto, si tenemos el precio, el ingreso es precio por cantidades, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes son las cantidades? Las cantidades están representadas por X. Entonces, al multiplicar a todo el precio por X, lo que encontramos es el ingreso. Por lo tanto, entonces, tenemos el ingreso que sería 50X, ¿sí? 50X, estamos multiplicado por X, entre 0.01 X cuadrado más 1. Estamos multiplicando el precio por X. Entonces, eso tendríamos en la primera parte, ¿no? Parte A, tenemos eso. Bien, la parte B. ¿Qué tenemos en la parte B? Que calcular la derivada del ingreso. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla de la división, porque la operación que predomina acá es la división. Entonces, si recordamos la regla de la división, supongamos que tenemos U entre V. Voy a simplificarlo de esta forma. ¿Ok? ¿Cómo derivamos? Si tenemos una división o un cociente, es la derivada del numerador, derivamos al numerador por el denominador que queda igual, luego la regla es menos, el numerador dejamos igual y derivamos el denominador. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Bien, entonces si esa es la regla, por lo tanto aplicamos eso para derivar esta división o este cociente que tenemos en el ingreso. Bien, entonces derivamos el numerador. ¿Se encontró la derivada del numerador? 50. El denominador dejamos como está. ¿Okay? Entonces luego al numerador dejamos como está y derivamos el denominador dentro de esa regla. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada, lo que decíamos, primero derivamos el numerador, ahí está 50, el denominador dejamos igual, menos, ahora dejamos igual al numerador y a quien tenemos que derivar es al denominador. ¿Y cuánto es la derivada del denominador? 0.01, bajamos el exponente, es decir 0.02x, ¿okay? Que es lo que tenemos acá, derivada de 1, que es 0. ¿Qué más nos dice la regla? Sobre todo el denominador elevado al cuadrado. Si acá puedo simplificar algo, simplificamos porque no hemos terminado todavía, porque tenemos que reemplazar, ¿no? Y si de repente acá es extenso para reemplazar, si es posible simplificar un poco la expresión, perfecto, lo simplificamos. Es decir, puedo multiplicar 50 por 0.01x cuadrado, 50 más 1, ¿no? Y multiplicar también 50 por 0.02x. A ver si logramos simplificar algo más esa expresión para luego reemplazar. Si así como está nos ponemos a reemplazar, también tenemos que obtener el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, si ordenamos un poco, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos entonces 50 por 0.01x cuadrado, 0.05x cuadrado, más 50 por 1, 50, 50 por 0.01x, tenemos 1, ¿no? 1x al cuadrado, al multiplicar 50 por 0.02, ¿sí? 1x cuadrado. Entonces acá puedo simplificar 0.5 x al cuadrado menos x cuadrado, tendríamos menos 0.5x al cuadrado más 50. De repente la expresión es un poco más pequeña porque recuerden que nuestro objetivo acá es reemplazar, encontrar un valor. Entonces, si seguimos haciendo y simplificando, tenemos lo siguiente, ¿okay? Lo que acabamos de mencionar, ¿no? 0.5x cuadrado
menos x cuadrado, ahí está, menos 0.5 x al cuadrado, más 50. Ahora sí, reemplacemos cuando x es 2 unidades de millar. ¿Sí? Entonces reemplazamos acá en x por 2, acá 2 y realizamos nuestra operación aritmética. ¿Okay? Al momento de reemplazar, entonces vamos a tener esto, ¿no? 2 al cuadrado, 4 por 0.5, tenemos menos 2, más 50, acá tendríamos 48 en el numerador y también igual hacemos acá la operación, ¿no? 2 al cuadrado, 4, tendríamos por 0.01, es decir, 0.04 más 1, 1.04 elevado al cuadrado. Y luego realizamos la división. ¿Okay? Entonces, al hacer esa operación tenemos esto, ¿no? La derivada del ingreso evaluado en 2, 44.38. ¿Okay? Entonces hemos encontrado la parte B, lo que nos pedían que calcular ese resultado de la B, calcular el ingreso cuando se producen 2 unidades de millar. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos interpretar ese resultado. Tenemos la interpretación, ¿qué cosa es? ¿Qué podemos decir del ingreso? El ingreso, cuando derivamos, es 44.38. Estas derivadas tienen un significado muy importante, ¿no? Para el ingreso en sí. El ingreso está variando, es una razón con la que está cambiando el ingreso, es la razón con la que cambia el ingreso, ¿no? Es la variación, la razón de cambio, un incremento, un aumento. Estas son varias formas de expresarlo sobre esta solución. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar una de esas interpretaciones, que es, si en la derivada sale positivo, significa que hay un incremento. Si sale negativo, o cuando hablamos de incremento puede haber un aumento o una disminución. ¿Okay? En términos generales, cuando es positivo hay un aumento y cuando es negativo hay una disminución, ¿no? O decrece. En este caso el ingreso va a aumentar, se va a incrementar. Va a haber una razón de cambio en 44.38, un incremento, una variación. Pero vamos a hablar de un incremento aproximado porque la derivada proviene de límites. Por eso siempre en las aplicaciones nosotros vamos a dar como un resultado una aproximación. ¿Okay? Entonces vamos a tener lo siguiente, que nuestro ingreso, ¿sí? Que el ingreso se ve incrementado aproximadamente en 44.38. Va a haber un incremento en mi ingreso. Esa es la razón con la que va a cambiar mi ingreso, ¿no? La razón de cambio, la variación, se va a incrementar en aproximadamente 44.38. ¿En qué momento? ¿En qué momento de la producción? Cuando se produce una unidad adicional a la que nosotros hemos reemplazado. Es decir, cuando se produce de 2 a 3 unidades de millar. Nosotros reemplazamos en 2, ¿sí? Cuando se produce de 2 a 3 unidades de millar de reloj, entonces mi ingreso se va a ver aumentado, incrementado en 44.38. Bien, más problemas también de aplicaciones, vamos a seguir revisando. Y recuerden seguir revisando los demás ejercicios.